Eh, bueno, vamos a hablar de los trastornos del sueño en los niños con enfermedades alérgicas, ¿sí? Aquí es importante, pues, recordar qué es el sueño para poder, pues, todos lo consideramos como algo normal, como es una conducta natural, sucede periódicamente, es transitorio, es reversible y debiera consumir un tercio de nuestra vida. Yo digo debiera porque actualmente cada vez vamos encareciendo más la cantidad de horas que dormimos. Hay muchos mecanismos que todavía no reconocemos que suceden durante el sueño y se siguen estudiando. Y pues el sueño es prácticamente igual en cualquier tipo de vida animal. ¿Okay? Aquí lo que me interesa ponerles que tenemos que ver qué cantidad, calidad de sueño dormimos, ¿sí? Yo aquí les pongo que, por ejemplo, un niño en edad escolar necesita de 10 a 11 horas. Desde ahí estamos partiendo que independientemente si este niño tiene o no tiene algún otro trastorno o patología, si duerme menos de las horas que requiere, ya estamos hablando de que puede haber algún trastorno agregado a alguna otra enfermedad. Durante la infancia aparecen patologías muy comunes que guardan relación con los trastornos del sueño. Y una de ellas es la que vamos a dedicarnos a ver hoy, que son todas las alergias, ¿sí? Independiente la edad del paciente. Aquí les pongo yo algunos factores de riesgo y protectores para tener problemas de sueño. En esta tabla la puse porque me llamó la atención, sobre todo lo hicieron en esta época de COVID, donde pues ponen el uso de pantallas, el dormir menos de ciertas horas, pero no ponen ninguna otra enfermedad de base. O sea, por ejemplo, aquí yo no veo en esta tabla, en este artículo, que pongan una enfermedad alérgica, que pongan algún otro trastorno, que yo considero que es algo muy importante, que empeora inclusivemente de la pandemia. ¿Qué tipo de trastornos del sueño hay? Pues hay una infinidad. Como papás, ¿cómo podemos definir que realmente nuestro hijo tiene un trastorno del sueño agregado o es una manifestación de su alergia o es un empeoramiento de su alergia el tener aparte un trastorno del sueño? Pues normalmente el trastorno del sueño afecta a cualquier edad, pero aquí estamos hablando de la infancia y la adolescencia y cómo podemos preguntarnos o cuestionarnos que a lo mejor algo no está correcto. Pues aquel niño que le cuesta ir a la cama a la hora que lo mandamos a dormir, aquel que hace cosas raras durante la noche o aquel que durante la noche pues también puede presentar alguna otra alteración. Pero eso es lo que puede suceder en la población normal independientemente sin tener ninguna otra enfermedad. Aquí estamos partiendo, por ejemplo, del paciente que tiene una rinitis alérgica. No, nada más por padecer o tener una rinitis alérgica, este paciente ya tiene mayor predisposición a tener insomnio, ¿sí? Es la dificultad ya sea para iniciar el sueño, para mantenerlo o despertarse más temprano de lo que como papás quisieran. La enuresis es aquel paciente que ya tenía control de esfínter durante la noche y que inicia hacerse pipí durante la noche, que muchas veces es mal clasificado como que el niño lo quiere hacer porque lo hace a propósito o algunas otras, y esta en la enuresis va muy acompañada con pacientes con problemas alérgicos. Otro que es, digamos, una de las estrellitas que acompaña mucho las enfermedades alérgicas, que yo digo que son un combo, en ocasiones van juntos o uno empeora al otro, es la apnea obstructiva del sueño, es las pausas respiratorias, dejar de respirar, y que solamente pueden ser diagnosticadas por una polisomnografía, un estudio del sueño que ahorita veremos. El ronquido se puede afectar. Roncar no es normal y todos mis colegas alergólogos estarán de acuerdo conmigo. El ronquido no es normal, aunque parezca un sonido gutural nada más de cuerdas vocales. En los pacientes con alergia, este ronquido puede aumentarse y tenemos que descartar
que realmente no nada más sea un ronquido, sino que también haya alguna apnea, ya sea obstructiva, hipopnea o de algún otro tipo. Y se aumenta en este tipo de pacientes el sueño inquieto. Muchas veces los papás nos refieren que el niño parece que arrolló a alguien en la cama de este pacientito, que se mueve constantemente o en ocasiones hasta el discreto quejido puede tener durante la noche. Y esto porque es causado por toda la liberación, que no vamos a meternos aquí, toda la liberación de citocinas, interleucinas. Esta liberación puede producir, por ejemplo, fatiga diurna o que alteren directamente la arquitectura del sueño. Hay que recordar que no solamente el hecho de dormir la cantidad de horas adecuadas, sino la cantidad, la calidad y el horario adecuado es muy importante para considerar que realmente el sueño es efectivo. Otro factor importante, pues que todas las alergias o la mayoría de ellas tienen un componente o relación con el sistema, o sea, afectan el sistema respiratorio o la piel. Y entonces todos estos factores de origen alérgico que afectan componente respiratorio o de la piel tienen mayor alteración en la estructura del sueño del paciente. Por ejemplo, en los pacientes que tenemos con asma, ¿sí? Generalmente estos pacientes, todo lo contrario que la figura que les pongo de este pequeñín, causan disminución en el sueño de ondas lentas. O sea, sí podemos tener dormido al paciente, pero el sueño de ondas lentas, que es un sueño reparador, donde se producen un sinfín de procesos inmunológicos que lo van a proteger durante el día, que van a permitir un desarrollo neurológico adecuado, están disminuidos. Entonces, muchas veces como papás decimos, sí duerme, pero es que duerme todas las horas. Sí, pero probablemente no llega a un sueño profundo y esto nos da durante el día o altera o simula o agudiza mi problema asmático o de otro tipo de alergia. ¿Sí? Otras cuestiones importantes también es que los niños que tienen asma, por ejemplo, sufren despertares nocturnos. Todos los niños tienen pequeños micro despertares. Mientras estos no afecten la estructura del sueño, no afecten ese hipnograma, esa estructura normal, ese camino, no pasa nada. Pero el paciente asmático tiene más despertares de los esperados para la edad y esto va afectando la estructura, va disminuyendo la cantidad de sueño profundo, de sueño REM, que es cuando soñamos, y que como lo mencionaba, en los pediátricos esto es importante para su formación, para su maduración neurológica. Cuando el paciente tiene una crisis asmática, por ejemplo, esto todavía va a dificultar más su posibilidad del sueño, obviamente por su déficit respiratorio. Entonces, en ocasiones no se pone o no se clasifica como un insomnio inicial, pero cada vez que el paciente, o sobre todo si está en etapa que tenga más picos asmáticos o el niño tiene más dificultad para dormir y el día siguiente, irónicamente, en lugar de estar más somnoliento, en ocasiones solamente es cansancio, fatiga, irritabilidad, enojo. Factores alérgicos que son más intensos en ocasiones durante la noche, que vemos que el niño asmático durante el día anduvo normal y al acercarse entre las 6, 7 de la noche empieza el evento asmático y conforme va avanzando la noche esto se hace más intenso, pues esto va relacionado con un ritmo circadiano y esto va afectando pues la capacidad de poder conciliar el sueño. Hay que recordar, ¿sí? Y tomar en cuenta que muchos padres alérgicos tienen una alta posibilidad de tener hijos con dermatitis atópica y esta condición también, o sea, la solo dermatitis atópica nos puede ocasionar en un bebé despertares nocturnos, problemas para volverse a dormir, incremento en movimientos nocturnos. También otro, por ejemplo, la alergia a la proteína de la leche es una causa principal de insomnio
en los neonatos, en el lactante menor, y en ocasiones no se le toma la importancia al dormir el reflujo causado por una intolerancia, por una alergia, y va alterando la estructura del sueño y va creciendo el niño. Y tenemos niños de 1 año, 2 años que siguen con un sueño fragmentado durante la noche sin poder dormir. Aquí les pongo un pequeño ejemplo. Lo que estamos viendo aquí es lo que llamamos una polisomnografía, es un estudio de sueño, donde nosotros colocamos electrodos en la cabeza para ver la actividad cerebral, movimientos de los ojos, bandas para ver la respiración en tórax y en abdomen, el electrocardiograma, el oxímetro para ver la oxigenación y un video. Y aquí podemos ver, sin necesidad que ustedes puedan ver aquí qué alteración, lo que quiero es que vean y vean en el video. Este paciente es un paciente con alergias severas, y que durante la noche una de las quejas de los papás era que constantemente se pasaba la noche moviendo las piernas o los brazos, moviéndose de un lado al otro de la cama, y al principio esto no les había causado pues no le habían dado importancia, sino el momento que empezó con dificultades escolares fue cuando se tomó en cuenta que lo que tenía este pequeñín eran muchos, al tener estos movimientos, tenía micro despertares que alteraban la estructura de su sueño, y era lo que le alteraba la conducta escolar. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Es patológico? ¿No es patológico? Mi hijo, el dormir con hiperextensión, aventando el cuellito hacia atrás, ¿es normal? ¿Colgarse en la orilla de la cama es normal? ¿Roncar? Doctora, es que al contrario, está durmiendo perfectamente, hasta ronca. Es lo máximo. O sea, ya cuando ronca es que ya está descansado. Pues tenemos que tener varias interrogantes. Como papás tenemos que ponernos a ver, ¿qué sucede en el día? ¿Mi hijo tiene mal rendimiento escolar? ¿Lo han clasificado a lo mejor malamente como hiperactivo en la escuela o en la casa? Parece que es un motor. En ocasiones lo veo muy agresivo con todo el mundo, muy inquieto. Si es un adolescente ya maneja, constantemente tiene accidentes, ¿sí? Se queja de dolores de crecimiento que de todos como papás decimos, no, está creciendo, a ver, ya. Y no lo dejan dormir. Se levanta por la mañana con dolor de cabeza. No tiene la talla adecuada que debería de tener para su edad. Tiene un retraso en la talla. Pondero estatura. O raramente, sobre todo si es un niño, esto lo vemos más en el adolescente, tiene somnolencia. ¿Qué somnolencia? El estarse quedando dormido durante el día en cualquier parte. Por ejemplo, ahorita si la doctora ya se va a tardar más de 20 minutos, me voy a dormitar, ¿sí? Y cuando vemos que muchas veces está agresivo, inquieto, llorón, no sabemos qué, si es que realmente porque tiene una crisis asmática o porque tiene una dermatitis atópica, pero aumenta este evento de irritabilidad, y hay que observar si muchas de estas conductas, ya una vez dando el tratamiento adecuado, si es desencadenado por un proceso alérgico y mejorando la cantidad de horas, conducta del sueño, mejora mucho de esta sintomatología. Y en la noche, ¿qué tenemos que cuidar? Pues que no haya despertares frecuentes, ¿sí? La cantidad de horas necesarias que debe tener de acuerdo a su edad. Si se tarda más de media hora para quedarse dormido, si llora, ¿sí? Si ronca, si tiene pausas respiratorias, si es el típico niño que tiene su respiración bucal, duerme con la boquita abierta, si tiene dificultad para despertarlo por la mañana, o cuando lo despertamos siempre está enojado e irritable. Si vamos al primer punto, ¿le cuesta ir a dormir? Sí, el paciente, esto normalmente puede presentarse en cualquier niño, independientemente tenga o no tenga un factor alérgico. Y al sumarle un factor alérgico, estas alteraciones se suman también, las tenemos con más frecuencia.
Una de ellas, irónicamente, que es una causa principal de consulta, es el insomnio o el síndrome de piernas inquietas. Son los niños que parecen motorcitos, tienen que estar moviendo las piernas constantemente. En la noche, cuando los acostamos, no pueden conciliar el sueño y están mueve las piernitas en la pared, tienen toda la pared sucia, ¿sí? Y si tienen un evento alérgico agudo que no se ha tratado, no ha respondido, esto va a aumentar más. Y el síndrome de retraso de fase de sueño, sobre todo en aquel paciente con asma severo que simula un insomnio inicial y va alterando las fases del ritmo circadiano. ¿Qué es el insomnio? Pues es la dificultad para irse a dormir cuando se tarda más de 30 minutos. Ay, doctora, mi hijo siempre se tarda más de 30 minutos. Ahorita vamos a ver algunos hábitos importantes de higiene de sueño que al realizarlos nos deben de disminuir el tiempo de latencia o tiempo que debe de quedarse dormido en promedio, ¿sí? No debe de haber cantidad de despertares nocturnos y para considerar, si no se consideraría como un insomnio. Es importante, aquí no puse cuál de las alergias son las que más lo causan, pero nos pueden afectar todos los trastornos alérgicos, la excitación y desregulación sensorial. Inclusive un paciente alérgico tenemos que cuidar algo muy simple que no nos fijamos, hasta la pijama, la sábana, que intensifique el prurito, la comezón, la irritabilidad, el estado de alerta y me cause ansiedad y esto me dificulte la capacidad de poder conciliar el sueño. Obviamente, si el paciente es muy pequeño, en ocasiones él no puede definir la razón por la cual no puede iniciar a quedarse dormido. Durante la lactancia y la edad preescolar, las principales causas de insomnio, ¿sí? Son, o sea, la manifestación son niños que los vemos irritables, malhumorados, con falta de atención, llanto débil, dependiente. Por eso tenemos que hacer una valoración completa. ¿Es realmente la alergia lo que lo tiene irritable o de mal humor? ¿No pone atención porque su mismo componente alérgico no le permite? ¿O es la suma de su componente alérgico más su trastorno de sueño que potencian, hacen más intenso? Y al no dormir, no tener, voy alterando también mi sistema inmunológico, mi respuesta al tratamiento, ¿sí? Durante la edad escolar, las manifestaciones pueden ser desde timidez, todo lo contrario que hiperactividad. Puede haber irritabilidad, puede haber solamente fracaso escolar o tener un paciente muy inseguro. Generalmente vemos a estos pacientes, sobre todo si es un niño con un mal control de su asma o tiene picos agudos, le da miedo de que llegue la noche porque es cuando más dificultad tiene. Y esto aparte también se acompaña o se va perpetuando con un insomnio al inicio o relacionan los eventos que tienen con quedarse solos en la cama, entonces no se quieren dormir solos, ¿sí? O la cama no los hace sentirse cómodos, entonces duermen menos de lo que tienen. O tenemos muy malos hábitos de higiene de sueño que perpetúan, aparte de nuestro problema alérgico, causan un insomnio conjunto. Entonces, ¿cómo definimos un insomnio? Pues tiene que ser aquel niño que por lo menos 3 noches a la semana, por 3 meses, ¿sí? Tenga por lo menos más de 30 minutos de dificultad para poder conciliar eso. ¿Sí? Doctor, esto no tiene nada que ver, aquí me gusta poner esta porque este también es otro chiquito que aparte de tener alergias, pues sí tenía insomnio, no solamente por la alergia, por algo que ahorita en nuestra sociedad está muy frecuente, dado por la pandemia se ha aumentado el uso de los electrónicos, pero aquí tenemos un pequeñín que tiene su celular y el tiempo para poder conciliar el sueño fue mayor de 1 hora. Al momento que se le dio la libertad, no se le quitó malamente,
pero para ver cómo se comportaba en casa, ¿sí? Y pues los papás no se daban cuenta y este chiquito duraba más de una hora, hora y media con el celular dando vueltas. Más si tenía algún episodio asmático, pues imagínense, le sumamos a nuestro insomnio. A ver. No solamente el insomnio es una de las causas. Recuerden que estoy hablando de que todo esto puede suceder en un niño sin tener una alergia. Ahora, si le sumamos algún componente alérgico, estamos duplicando la posibilidad, sobre todo el síndrome, la apnea obstructiva del sueño. Si mi paciente, ahora, no debo de confundir, puedo tener un paciente asmático, puedo tener un paciente con rinitis alérgica, sí, que no tiene, está en su episodio agudo, no ha respondido y en la noche duerme con la boca abierta, a lo mejor en esa noche ronca más, pero a la hora de examinar, el paciente no tiene ninguna apnea obstructiva. Aquí ya mire a cosas más médicas. ¿Por qué yo digo una polisomnografía? Porque si nosotros hacemos un screening, se nos podemos obviar muchas de las patologías que pueden incrementar o pueden ser secundarias al componente alérgico y requieren un tratamiento aún mayor de algún medicamento. Se pueden incrementar también las parasomnias, como podemos ver las pesadillas o los terrores nocturnos en algunos de estos pacientes, los despertares nocturnos prolongados con el miedo a tener mayor prurito, el sentir que no puedo respirar, ¿sí? Y esto en ocasiones lo traducen los papás nada más como un insomnio. El terror nocturno, como yo les digo, nos da terror ver estos pacientes. Si pueden ver el video, nos da terror verlo, pero realmente el paciente se despierta, nos voltea a ver y él no recuerda nada, ¿sí? Puede estar taquicárdico, sudoroso, exaltado, con ojos, con mirada no fija, ¿sí? Y esto generalmente se presenta una vez por noche, pero en ocasiones en nuestro paciente con un componente alérgico puede inclusive llegar a presentarse más de una vez por noche. O puede agudizarse el evento de ser un poquito más prolongado. Aquí vemos cómo empieza a mover las piernas, se incorpora, voltea. Aquí no tenemos el audio, pero está gritando y se vuelve a acostar como si no. Entonces los papás al ver que esto sucedía constantemente, pues fue el motivo para poderlo estudiar. Tenemos otro también que es muy frecuente, que es el bruxismo. Sí, lo podemos ver por el desgaste de los dientes. Y en el niño con algún componente alérgico se ha visto de alguna manera que aumenta este bruxismo y que solamente lo podemos ver durante la noche. No en el día. El niño durante el día está normal y en la noche aumenta ese bruxismo. No está bien determinado si es por la descarga retronasal, por alguna incomodidad desencadenada por la alergia, pero es algo que se ha visto. Aquí tenemos una polisomnografía comprimida para que vean que nuestros pacientes con alergia también pueden tener apnea del sueño, apnea obstructiva del sueño. Aquí les estoy mostrando donde esto que se queda plano es una apnea obstructiva y aquí donde hay sobresaltos en las piernas, miren aquí, donde sobresalta es porque deja de, aquí que lo hemos visto ahora con el COVID, esto que tienen en 70, 71, 74, 76, es la oxigenación que tiene este paciente, que es un adolescente, con un atópico más una apnea severa. Hay que considerar que los ritmos biológicos y comportamiento en los pacientes alérgicos pueden predisponer a problemas del sueño. Entonces, estos problemas que les menciono tienen un porcentaje de frecuencia en la edad pediátrica o del adolescente. Pero si yo a esto le sumo, ¿sí?, un componente alérgico, va a aumentar el problema del sueño, ¿sí? Lo que les decía de la hiperactividad sensorial del insomnio, el paciente alérgico puede estar más sensible, más reactivo. Doctor, ¿y cómo lo podemos ver? Bueno, pues para no confundirnos o para decir, bueno, antes de determinar si esta es una patología o es algo que incrementa, pues
tengo la obligación de establecer una higiene adecuada, unos hábitos adecuados de sueño para descartar. Si ya teniendo unos hábitos adecuados del sueño, teniendo un buen control de la alergia, mi niño sigue moviéndose, sigue despertándose, tiene dificultad para irse a la cama solo, entonces sí tenemos que ver qué otra cosa está pasando. ¿Sí? Yo aquí les doy algunos tips, por ejemplo, siempre establecer una hora de acostarse y respetarla. Doctora, pero es que pues vamos a viajar el fin de semana. Doctora, pues es que ahora con la pandemia mi hijo pues se conecta en la computadora, así que pues no pasa nada más que prender la computadora, que ni se bañe ni se peine. Pues no, tenemos que tener y respetar la hora de acostarnos, ¿sí? De preferencia, que sean los 7 días. Si por alguna razón no se puede, mínimo 5 días de la semana son necesarios. Hay que escoger una hora de acuerdo a la edad de nuestro niño o niña, ¿sí? En la noche, si hay que cambiar el horario, bueno, pues por evento familiar, como lo tendremos próximamente, Navidad, Año Nuevo, vacaciones, hay que procurar que esto no impacte en los cambios de hábito. Me decían una mamá, doctora, desde que nos fuimos de viaje y pues estábamos en nuestra habitación, pues se durmió con nosotros y a partir de eso llegamos a la casa y ya no quiere su habitación. Pues bueno, vamos a volver a reeducarlo para que vuelva a retomar su habitación, pero resulta que este niño tenía algún otro problema que al ver el confort en la cama de los papás se quitó el miedo, tenía muchas pesadillas. Podemos crear algún programa nuevo que funcione. Ahorita les diría algunas cosas. ¿Por qué elegir la hora ideal? Tengo pacientes, en lo personal tengo una hija que me decía, mamá, ¿por qué me quieres llevar a la cama si está el sol? ¿Sí? Esto no sucede en verano. Pues, ¿por qué? Porque ya son las 8. Pero es que está el sol, sí, pero ya son las 8, es hora que tú ya debes de estar dormido. Entonces, tenemos que, hay niños y más, muchos de nuestros niños alérgicos, la misma alergia los incomoda, o por ejemplo el asmático que empieza con mayor dificultad y parecen motorcitos. Oiga, doctora, el día muy tranquilo, llegan las 6 de la tarde, 7, y a la hora que ya casi lo voy a acostar y empieza el motor y no hay manera de pararlo, ¿sí? Ojo, si nuestro niño se tarda más de 1 hora en quedarse dormido, ¿sí? Pues lo puedo acostar 30 minutos antes. Si aún así sigue batallando más de 1 hora o más de 40 minutos, hay que consultar para ver qué es lo que está fallando. ¿Qué pasa si lo que tengo es un adolescente? Pues ahorita el adolescente, hay que recordar que el adolescente, su ritmo circadiano se modifica. Por eso muchos de ellos fueron felices ahora con la pandemia, no por el aislamiento, sino por el sentido de que se podían dormir. Ellos generalmente tardan más en quedarse dormidos, pero también en la mañana, si por ellos fuera, tendrían que levantarse más tarde. Inclusive Estados Unidos está tratando de implementar en el adolescente que no entren tan temprano, por lo mismo que hay un poquito de retraso en la fase de su sueño durante la adolescencia por cuestiones hormonales. Entonces, si aparte nuestro chico es adolescente o nuestra chica y tiene algún componente alérgico y este está descompensado o él no se quiere tomar los medicamentos porque pues ya se los dejamos que él se los tome, hay que tener mucho cuidado, acostarlo sin ningún electrónico, fijarnos que sea una hora adecuada, ver que no se levante más tarde de lo que debe de levantarse. Tanto dormir de más como de menos es patológico, y el dormir de más, hay el típico adolescente que llega el sábado y el domingo y no lo vemos en todo el día hasta la noche, va cambiando su patrón y su ritmo circadiano y puede incrementar una patología no existente, sino causada. Algo muy importante, doctora, pues es que se acostó bien tarde, doctora, no lo quiero levantar. No, si yo lo dejo que se acueste a la hora que sea y lo levanto a la hora que quiera, estoy cambiando su ritmo circadiano. Entonces, se debe de acostar a la misma hora y levantarse. No durmió durante la noche, lo voy a mantener en el día, sino yo mismo voy a ir cambiando como si fuera un trabajador a turnos.
Hoy trabajo de noche, trabajo de día y pues el chiquito, si lo traemos así, pues más trastorno va a tener, ¿sí? Ya nos faltan poquitas. La hora de la siesta, doctora, y si no hace siesta, a partir de los 5 años, si no hace siesta, no hay problema, siempre y cuando duerma las horas necesarias que debe de dormir durante la noche, a su hora que debe de dormir y las horas que debe de dormir. Si nosotros, lo hablo en general, dormimos menos de 5 horas, pues los veré bienvenidos a la neurología, dentro de todas las enfermedades neurológicas adelantadas. Dormir menos de 5 horas diarias o más de 10 horas diarias. Bueno, no en los niños, porque los niños en edad lactante hasta 12, 13 horas deben de dormir, pero ya en un escolar o en un adolescente a la edad adulta, dormir más de 10 horas o menos de 5 es patológico. Tenemos que cuidar los alimentos y el sueño, ¿sí? Discúlpenme aquí, sí, la mala ortografía. Es la misma hora de ir a dormir, la misma hora de comer, de la cena, no comidas fuertes al día. Hay niños que todo el día se ha disminuido ahora en pandemia, pero andan fuera de casa y llegan y la comida fuerte es la cena, ¿sí? Entonces, se recomienda hacer una merienda, acercar galletitas, queso, fruta, frutos secos para que mejoren la calidad del sueño y evitar una cena copiosa. Algo que les pido mucho y que no nos cuesta y que está a la mano de todos nosotros y que esta pandemia lo vino a alterar es la luz y la oscuridad. Le domina más la oscuridad, la mayoría está en una habitación con luces artificiales, entonces es importante exponer a todos los niños y adultos a la luz solar. Doctora, pero es que la luz, al exponerlo le da más dermatitis, le afecta, se irrita. No. Levanta las cortinas, levanta las persianas de la habitación donde está llevando sus clases para que por lo menos de 8 a 1 del día esté expuesto a la luz solar. Si no, esto nos va a afectar más o nos va a ocasionar un trastorno de sueño no existente. ¿A qué le decimos trastorno del sueño? Pues cuando nuestro hijo tiene alguna alteración que la vimos ya anteriormente, que afecta su calidad de vida, ¿sí? Que afecta la relación entre padre y hijos, que afecta relaciones sociales y escolares, ¿sí? Lo que decíamos de irse a dormir, que hace cosas raras. Nosotros generalmente hacemos algunas encuestas rápidas, ¿sí? Y los hábitos que les decía, acostar. Para la hora de acostarse, que sea breve, previsible, esperado, no usar la cama durante el día para jugar, para hacer tareas, para ver televisión, sobre todo si nuestro niño o niña tiene insomnio. La rutina es muy importante, ¿sí? Debe incluir actividades que los tranquilicen. No se vale llevar a nuestros hijos a hacer su actividad deportiva 1 hora o 2 antes de ir a dormir. Al contrario, lo tendremos más irritable. Hay que evitar también todos los electrónicos. Yo sé que esto es muy difícil, pero hay que evitar electrónicos, películas, computadoras, luces fuertes, antes, por lo menos 1 hora antes de irse a dormir. Evitar actividades físicas como carreras, saltos, de acuerdo a la edad del paciente. Hay que tener rutinas breves. Hay que tener una habitación tranquila, hay que tener una habitación libre de alergenos, ¿sí? Para poder conciliar el sueño de nuestros pacientes. Me gusta ponerles este cuadrito. Es un cuadrito fácil de una rutina como papás que hagamos. Poner pijama. Hay papás que dicen, doctora, es que si lo baño se activa. Pues no lo bañes en la noche, bañalo en la mañana. O bañalo antes de cenar para que le dé tiempo de disminuir esa hiperactivación que tiene al baño. Y tener rutinas, de manera que el niño y el adolescente sepa que ya es la hora de irse a poner la pijama, de lavarse los dientes. Ahí el típico de que para no dormirse, que un vasito de agua, pues un vasito de agua, a excepción de que el niño que tenga enuresis, ¿sí? Ya ponerlo en la cama
No, ay, es que déjemelo mezco, déjemelo arrullo. No, no. Ponlo en la cama para que se pueda él reconocer que ese es su sitio donde va a dormir. Si le gusta leer un cuento, darle el besito de las buenas noches, apagar la luz. Es que a mi niño le da mucho miedo a la oscuridad. Tratar de, si vamos a poner una luz que sea una luz indirecta, pequeñita, que no dé directamente a sus ojos, porque aunque él tenga los ojos cerrados, si tiene una luz directa, inclusive el celular, el iPad, la computadora, va y estimula las células de la retina mandando información de vigilia. Entonces es importante tener los ojos cerrados, intentar dormir y finalmente desearle felices sueños. Doctora, eso es muy fácil, pero no sucede así. ¿Sí? Evitar todas las actividades que lo estimulen, ¿sí? Enseñar a nuestro niño a dormir solo. Muchas veces no es fácil, pero eso depende desde el momento que está pequeñito. Podemos, ya cuando el niño es un poquito mayor, negociar con él un pase nocturno. ¿A qué me refiero con un pase nocturno? Le puedo dar un pase que si él no me lo trae durante la noche, pues durante el día tendrá algún estímulo, algo que lo beneficie a él. De preferencia que no sea económico porque se puede mal usar. El hijo, no ustedes. Le podemos dar una tarjeta, si es muy pequeñito puede ser un objeto, por ejemplo, un muñeco, bueno, algo que no sea alergeno, algo que sea un carrito, algo pequeño, y decirle a su hijo que si puede, o sea, se los tiene que entregar si está despierto, pues llevárselo durante la noche. Pero si no se despierta y no se levanta de la cama y no lo trae, ¿sí? Pues va teniendo puntos él a su favor, ¿sí? Y algún regalito al dejarlo más tiempo jugar durante el día. Ustedes ponen las reglas, ¿sí? Pero, por ejemplo, ahora, doctora, pues aunque le dé el pase y todo, no se quiere dormir. Puedo ir una vez a verlo, no me siento en su cama, le puedo ofrecer un vasito de agua, le puedo dar un abrazo, pero lo puedo volver a meter a su cama, ¿sí? ¿Qué pasa con mis demás hijos? Si él es el que no puede dormir, pues las reglas y las rutinas son generales para todos, ¿sí? Si no puede, a pesar de esto, ¿sí? Entonces, si aún yo teniendo unos buenos hábitos de higiene, mi hijo no, control de la alergia, buenos hábitos de higiene, mi hijo sigue roncando, abre la boca, babea, suda durante la noche, amanece la cama toda volteada, se levanta constantemente, grita durante la noche, parece motor en el día. Entonces, es necesario consultar y ver qué está sucediendo. Hay que recordar que la complejidad de las alteraciones del sueño en los trastornos alérgicos, pues radica principalmente en que estamos alterando su ritmo circadiano. Entonces, si aún a pesar de un buen control de la enfermedad, nuestro paciente sigue teniendo algún problema durante el sueño, pues es importante ver qué está sucediendo. Y pues finalmente espero, si queda alguna duda, si quieren, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Cómo dormir en ocasiones es muy difícil evitar estos piecitos en la cama, ¿sí? Para evitar tener insomnio, los papás en ocasiones es más fácil que el hijo termine ahí, pero hay que tener cuidado y hay que ver que esto no se haga un mal hábito y en lugar de ganar, el niño pierde. Les aconsejo no renunciar a sus sueños, por lo tanto, si todos tenemos un sueño, queremos lograr algo en la vida, no dejen de dormir. Muchas gracias.